Hola, buenos días a todos. Luego de este pequeño receso, vamos a dar la bienvenida al laboratorio Grunenthal. Le agradecemos por estar con nosotros en este simposio donde se va a tratar el tema de si existe una opción terapéutica única en la prevención de náuseas y vómitos tempranos y tardíos inducidos por quimioterapia. Le daré la palabra al doctor Fernando Sánchez, quien presentará al expositor. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. En este simposio, Grunenthal quería darles al doctor Richard Raya. En realidad, para los que lo conozcan o para los que tengan que ver con el ambiente, no necesita ninguna presentación. Es profesor de medicina, jefe de director de la investigación en oncología en el Albert Einstein College, Medicine de New York. Fue director, fue presidente de la Sociedad Multinacional de la Asociación Multinacional de Supportive Care in Cancer, más de 200 trabajos publicados en revistas internacionales, es parte del comité editorial de la revista Cancer, la Lung Cancer y Supportive Care in Cancer. Con ustedes el profesor Richard Raya. Buenos días a todos y muchas gracias a Dr. Sánchez. It is a great pleasure to join you Es un here. gran placer estar con ustedes hoy. Estoy muy agradecido de ser parte de este simposio. Pude disfrutar la presentación anterior que escuché y ahora me gustaría continuar. Como tenemos un cambio en el tema, no sobre el cáncer pulmonar y la oligometástasis que discutimos previamente, ahora vamos al cuidado de apoyo y en la terapia antiemética. Tengo un poco de problema bajando mis diapositivas, no lo sé por qué. Aquí vamos. Estos son mis conflictos de interés y mi manera de vivir. Esto ha sido normalmente de las becas del Instituto Nacional de Cáncer. Estamos en el medio de esta epidemia de COVID-19 y esto ha afectado nuestra práctica de muchas maneras. Pero hay algunos principios que hemos aplicado aquí en Nueva York, donde tuvimos un problema terrible, donde los casos también han ido incrementando. Una de las cosas que debemos hacer es reducir la exposición del paciente y ser más eficientes, hacer todo en una sola visita y utilizar televisitas cuando sea posible, cuando esas televisitas pueden ser por teléfono, computador o simplemente por teléfono, cuando se pueda hacer. Debemos reducir la necesidad del paciente de venir de manera urgente. Y esto es también muy importante. Esta es una manera en la cual el cuidado de apoyo, especialmente en antiemético, para asegurarnos que nuestros pacientes tengan la mejor protección contra la náusea y el vómito después de la neutropenia febril. Estas son las mayores razones para visitas de emergencia en la mayoría de las instituciones. He escuchado algunas de las conferencias en el pasado, hace unos minutos y en la hora anterior. Y cuando hablamos acerca del cáncer de pulmón, hablamos acerca de estos tres grandes modalidades. La pregunta no es cuál es mejor o si podemos eliminar una u otra. La pregunta es que, ya que cada una de estas funciona en una modalidad distinta, ¿cuál es el mejor abordaje para mi paciente? ¿Cómo debo utilizar esto en conjunto, en secuencia, solo uno? La quimioterapia mantiene un rol muy importante en el tratamiento del cáncer avanzado de pulmón y también en diferentes en contornos y también el vómito y la náusea continúan siendo problemas no solamente sobre vida y calidad de vida. Nuestros pacientes necesitan ambas cosas, una mejor sobrevida y una mejor calidad de esa sobrevida, calidad
probabilidades de sobrevida. Y estos son temas muy importantes y el apoyo constante puede ayudar a que el tratamiento sea más compatible para el paciente, que en muchos estudios se nota que puede contribuir a la mejor sobrevida y a la mejor calidad de vida. Hay muchas maneras muchos roles y muchos de ellos son importantes. No tenemos tiempo esta mañana para hablar de todos estos y yo me voy a enfocar en los roles tradicionales del apoyo, del cuidado de apoyo, que incluyen los síntomas y el control de efectos secundarios, la preservación de la calidad de vida, y también queremos temas del end of life care. Cuando vemos los diferentes temas o problemas de los efectos secundariros y problemas, vemos muchos de los problemas con los que lidiamos todos los días. Vamos a hablar de la inmunooncología, también hablamos de la toxicidad pulmonar, y eso es cierto para muchos de los agentes dirigidos a lo molecular. Puede tener también amenazas a la vida. También hablamos de la émesis, la prevención de la náusea y el vómito. Este es un problema muy común y tenemos buenos métodos para prevenirlo, pero necesitamos utilizar los mejores. Todos creemos en la medicina basada en evidencia y tener el mejor racional para lo que hacemos. Esto es cierto en la prevención en náusea y vómito. No solamente entendemos la expresión o la vía que es importante, entendemos las vías activadoras dentro de muchas posibilidades. Entendemos los mecanismos que causan la náusea y el vómito, y tenemos diferentes drogas que pueden ayudarnos de esta manera. La manera como nos acercamos a esto es la prevención. Es un método moderno y basado en la evidencia. Estos son los potenciales neurotransmisores en las vías antieméticas y su expresión. No todos ellos son igualmente importantes. Esos en naranja y café son los más importantes, son las vías más importantes y son las que en las que nos vamos a concentrar. Sabemos del antagonista receptor de serotonina y de los diferentes receptores de serotonina. Solamente el 5-HT3 parece ser importante en la émesis. Y en los últimos años hemos descubierto que la sustancia P de la proteína aminoácido puede ser importante porque lleva los receptores NK1, y estos son receptores muy importantes en las vías para prevenir la náusea y el vómito. Tenemos agentes que son altamente selectivos, por lo menos 1000 a 1 en actividad contra estos vías importantes. La ventaja de estos agentes antieméticos dirigidos altamente selectivos es que van a donde necesitamos que vayan y que tienen menores efectos secundarios. Por eso el antagonista de serotonina y la sustancia P son agentes como aprepitant, netopitant, pueden ser muy efectivos sin muchos efectos secundarios, pero también tenemos otros dos agentes que son importantes, pero son menos dirigidos. Ellos son corticosteroides como la dexametasona o la olanzapina, de la cual también voy a hablar. Mientras estas son drogas importantes, también tienen efectos secundarios que salen del objetivo. Tenemos algunos agentes de los que me gustaría hablar en los próximos minutos. ¿Por qué necesitamos estos nuevos agentes? La razón por la cual los necesitamos se ven acá. Cuando no tenemos tan buen control antiemético, toda la protección contra la náusea y el vómito, tanto en la fase tardía como aguda, es porque los pacientes, a ellos no siempre se les dan guías
o regímenes basados en estas guías, y les voy a mostrar algo de eso también. Y cuando utilizamos estos regímenes tardíos después de que el paciente recibe la quimioterapia, esto ha evolucionado, pero no sería buenísimo que tuviéramos una única dosis en un único régimen que pudiésemos dar antes de la quimioterapia, que pudiera entregar un gran control para la emesis aguda y tardía, y que el paciente pudiera recibir un tratamiento recomendado en las guías. Estos son los nuevos agentes más importantes que se han vuelto disponibles en los últimos años. El primero es NEPA, es una dosis fija, una combinación de Netopitant y Palonocetrant, y el otro es el olanzapina. La olanzapina ha estado allí por muchísimo tiempo, pero no ha sido un agente en oncología. Es un agente antipsicótico que llega a muchos de los receptores que son importantes en la emesis, y también tiene otros efectos fuera del objetivo, y vamos a hablar acerca de la olanzapina en algunos minutos en detalle. Cuando pensamos en NEPA, que está compuesta de Netopitant, que es la primera parte del nombre, y Palanocetrón, la segunda parte de su nombre, se combinan las dos más importantes vías altamente selectivas, el NK1 y el 5-HT3. Estos son también drogas que actúan largamente, que pueden ayudar a tener el concepto de una dosis única, y por eso la única dosis oral es mucho más fácil de tomar. Y hay muchos estudios, y voy a quizás ver algunos de estos estudios para demostrarlo. ¿Cómo es la dosis del Netopitant? Y se ha hecho de una manera muy moderna. El Netopitant, el antagonista del receptor NK1, llega al cerebro para prevenir la náusea y el vómito. Ya si se hacen estudios en fase 1, la dosis es, se predice haciendo un PET scan, y se hace un trazamiento una trazabilidad de los receptores. Vemos un hot scan, un scan en caliente, donde tenemos esa parte amarilla, donde tenemos la captación. Si ustedes ven las dosis de Netopitant, pueden ver que tienen un scan más azul, una imagen más azul, y en estas dosis se tiene una ocupación de los receptores de 90 y más % en una dosis de 300 miligramos, y esto los muestra 4 días después, y pueden ver que el escáner es bastante colorido, y después de esa primera dosis. Esto confirma que esta dosis de 300 miligramos dio muy buenos resultados con muy pocos efectos secundarios. NEPA, con esta dosis se ha vuelto una única dosis que se dio una vez con estos agentes que tienen una larga duración y una larga vida media en plasma. Los estudios más importantes se usan en combinación entre antraciclina y CTX, quimioterapia citotóxica. Estos se le dieron a casi 1,500 mujeres que fueron randomizadas con palonocetrón más dexametasona, o el palonocetrón más el NEPA. ¿Cuál es el punto? Palonocetrón ha mostrado que puede hacer que los antiguos antagonistas de serotonina todavía necesitan un receptor NK1, el Netopitant lo puede hacer, y esa fue la pregunta más importante. Y la segunda pregunta en este régimen moderno es que todos los drogas se dan una sola vez. La dexametasona se da solamente una vez, no se entrega nada más, y los resultados salieron de esta manera. El NEPA más Dex, 3 drogas versus las otras 2 drogas de palo más dexametasona, y la combinación de NEPA plus Dex
o más DEX, se muestra una diferencia significativa donde indica que se necesita un antagonista del receptor NK1. Si vemos a las barras a la derecha, ese es el control general impulsado por control continuo de émesis tardía. Y estos resultados son tan buenos como cualquier otro resultado que se vio. El 10% de mejora en el control general, lo que nos dice es lo que se necesita para hacer un cambio en la recomendación. Esto cumple con esos criterios. Nunca dimos quimioterapia con el concepto de dar un solo ciclo de quimioterapia. NEPA fue probada versus aprepitant en muchos ciclos para seguridad y para eficacia. Y lo que podemos ver acá es que hay mejor control que se mantiene en diferentes ciclos. Después de 4, 5 o 6 ciclos, el control se mantiene y con NEPA podemos ver los resultados que se mantienen muy bien en estos ciclos y no hubo señal de seguridad que hubiese emergido en este tiempo. Esto incluyó pacientes que recibieron quimioterapia altamente hematogénica y moderadamente hematogénica y los resultados fueron similares para todos. NEPA maneja diferentes ciclos, cisplatina, quimioterapia AC, antraciclina y también los métodos más modernos de quimioterapia. Directamente maneja los puntos importantes de la dosis única oral y lo hace más fácil para los pacientes adherirse porque no hay nada más que los pacientes hagan. Vamos a hablar de los números de dosis de esteroides de dexametasona en algunos minutos. Volvemos a olanzapina y aquí hay una droga que ha estado en el marco médico por mucho tiempo. Muestran las fases 2 y 3 han indicado cierta actividad antiemética, aunque ha habido algunos problemas. Sin embargo, el resultado es claro. El problema acá es que ya que esto llega a diferentes receptores, a diferencia de las otras drogas que hemos hablado, tenemos buenos efectos, pero también tenemos efectos secundarios que llega a receptores que no son necesariamente llegar. Sin embargo, es una droga importante y útil. ¿Cuál es su rol entonces? ¿Es una cuarta droga que debemos utilizar o solamente la damos a pacientes que no lo han hecho bien? ¿La utilizamos para rescate? Es una droga bastante buena, pero ya que no hay una diferencia en la dosis, tenemos que tener cuidado. Tenemos controversia en esto. La mayoría de los estudios se han hecho en 10 miligramos por día, por 4 días. Los japoneses dicen 5 miligramos al día, pero yo pregunto, ¿con qué frecuencia? ¿Por qué por 4 días? Esto no se ha probado bien. Entonces damos una dosis al momento de dormir en la noche después de la quimioterapia. Cuando piensan en eso, ya que el paciente haya recibido corticosteroides en ese momento, ellos pueden tener problemas durmiendo. El efecto secundario de la sedación puede ser importante. Damos una sola dosis con la opción de una segunda dosis si el paciente tiene náuseas. Hasta ahora, nuestros resultados son interesantes y bastante buenos con una sola dosis. Tenemos nuevos datos. Uno de los puntos más importantes de estos resultados de datos involucra 5 estudios con carboplatino. ¿Qué es lo que podemos ver? Es que en la columna del medio, con solamente 2 drogas, el antagonista al receptor de serotonina más dexametasona. Los 2 estudios que yo he resaltado con las flechas se han hecho solamente en mujeres y sabemos los riesgos de la emesis en mujeres. Vemos que en estas 2 drogas, la mitad de los pacientes son protegidos. La otra mitad van a continuar con náusea y vómito. Y se ve en cada estudio al dar las 3 drogas añadiendo un antagonista del receptor NK1. Sí vemos estudios muy grandes que
que reúnen todos estos estudios randomizados, sabemos que con cisplatina necesitamos añadir un NK1RA y vemos que tenemos un 60%, también es muy similar al que recibimos con el carboplatino al añadir el NK1, el receptor NK1. Ahora se sugiere el NK1 para la carboplatina. No solamente necesitamos tratar 6 o 7 pacientes para que un paciente se beneficie, por lo tanto es muy importante. ¿Qué pasa con el número de dosis de dexametasona? Si vamos a hacerlo más fácil para los pacientes y reducimos los efectos secundarios de los corticosteroides, hay muchos estudios ahora que ven que dar solamente dexametasona el día de la quimioterapia. En este estudio muy interesante con cerca de 400 pacientes en Japón, los pacientes reciben quimioterapia altamente metogénica, que puede ser cisplatina o antraciclina, añadiendo el NK antagonista y dándole solamente una dosis de dexametasona el día de la quimioterapia o lo mismo, pero mantener la dexametasona por 2 días más. Como ustedes pueden ver, las tasas de respuesta, incluso en la aguda y en la tardía, son muy similares si el paciente solamente recibe dexametasona por un solo día, entonces no se sigue posteriormente. En el metaanálisis que se hizo con 5 estudios, un día dexametasona versus 3 días, y pueden ver en estos estudios, más de 1,000 pacientes fueron incluidos, y si ustedes ven la parte de abajo, el control es bastante similar y no totalmente distinto si los pacientes solamente recibieron un día de dexametasona. Esta minimización de dexametasona hace las cosas más fácil e implica menos efectos secundarios para nuestros pacientes. Por lo tanto, es muy importante y yo diría que los datos hoy para apoyar solamente dar un día de dexametasona son tan fuertes o más fuertes que los datos antiguos que nos decía que la diéramos por diferentes días. Si vemos las guías, tenemos las guías de diferentes que son bastante similares, pero yo tengo problemas con algunos. Si ustedes ven la guía MCC, lo que ustedes ven es que hay muchas recomendaciones diferentes y ellos involucran el incluir olanzapina, abreviada como OLA, y también NEPA, pero si ustedes ven especialmente la MCIS tardía, pueden dar 1, 2 o 3 drogas. No pueden ser respuestas totalmente correctas o igualmente correctas. Yo traté de unir todas las guías y se ven de esta manera. He añadido una nueva categoría que se llama moderadamente alto. Esto incluiría AC, carbo, platino. En el moderado solía incluir 30% a 90% de riesgo. Moderadamente alto sería de 60 a 90% de riesgo y 100 es casi 100%. Aquí en el alta sería cisplatina, incluiría antraciclina y creemos que la olanzapina es importante. Algunos no sabemos cuándo utilizarla. Algunos dicen vamos a utilizarla en pacientes, digamos, en los sábados y por 4 días pueden ser riesgoso y quizás no lo quieran hacer. Quizás no es tan claro, pero pueden dar 3 dosis y ellos están de acuerdo en las primeras 24 horas. Cuando el cambio viene es en la tardía, si ustedes aplican la información que tenemos acá. Si ven la minimización de la dexametasona para el moderado, no tenemos que dar dexametasona. El estudio muestra que para el altamente moderado AC,
carboplatino, no necesitamos dexametasona tampoco. Si utilizamos un NK1 de larga duración, tales como Netupitant y en NEPA, no necesitamos el NK1 después del día 1. Y si creemos que los datos japoneses en el estudio de 400 personas, que también incluye cisplatina, no tenemos que incluir la dexametasona para la émesis tardía. No necesitamos esas medicinas tardías para nada. Eso lo hace mucho más fácil para nuestros pacientes y significa que podemos dar protección basada en evidencia a nuestros pacientes cuando están en su quimioterapia. Hay otros estudios que muestran cómo se afecta a la utilización de los recursos. En este estudio, donde ellos vieron 1,000 pacientes, aquellos que fueron tratados de acuerdo a las guías, ellos siguieron, los de los doctores seguían y actuaron estrictamente de acuerdo a las guías, versus aquellos que no trabajaron de acuerdo a las guías. Y hay casi 1,000 pacientes y solamente 29% de los pacientes fueron tratados de acuerdo a las guías. En ese sentido, ¿cuáles pacientes lo hicieron mejor o quiénes lo hicieron mejor? Sí, hay una mejor tasa de respuesta o de compleción simplemente al seguir las guías, y hubo extra protección en la náusea también. Esto es importante, pero ¿qué significa esto prácticamente? Ellos quieren ver qué pasaría en términos de visitas a la sala de emergencia o visitas de vuelta a oncología. Queremos prevenir esto especialmente en esta área. Y esto es un beneficio significativo de reducir en 40% el número de visitas de urgencia. Esa es una diferencia absoluta pequeña, pero si ustedes trabajan con 100 pacientes al día, esto significa que si ustedes siguen las guías, pueden reducir 700 visitas al año a las urgencias. Esto significa que con un buen cuidado de apoyo podemos reducir el cuidado de emergencia, aumentar la calidad de vida, y es muy importante durante este periodo de COVID. Nuestros nuevos agentes son importantes, nos dan flexibilidad, adherencia y hacen más fácil seguir las guías. Los esteroides hay que darlos el día 1 y solamente muestran ventajas en ese día, pero necesitamos NK1 agentes, incluso con carboplatina en adición a cistoplatina, y en esta simplificación de los regímenes nos dan mejores resultados, y los regímenes de una dosis única pueden manejar todos estos temas. Todo esto es importante. Creo que hemos avanzado mucho y quiero agradecerles por permitirme estar con ustedes desde Nueva York, y espero días mejores cuando nos podamos visitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Graya. Doctor Graya, quisiéramos hacer una pregunta. Please, doctor, I'd like to ask you a few questions. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Primero. I can't hear you. ¿No Okay. estoy escuchando? Yeah, there. Yes, good. Yes. I'm asking you in English, and then I'm going to translate in Spanish. Thank you. Do you have any experience in the NEPA and utilization and the impact in resources utilization about if nurse or physician time? Yes. So when you think about it, Ustedes piensan en eso. Si ustedes están utilizando NEPA y la dan oralmente, esto ahorra tiempo del farmacólogo porque no hay compuestos y sabemos las cosas complejas, y también ahorra tiempo de la enfermera, y hay muchas áreas allí. El paquete dice que se debe dar 1 hora antes de la quimioterapia. Así es como se han hecho los estudios
y se ha hecho de manera conveniente para que los estudios se lleven a cabo en diferentes países. Pero muchos de nosotros tenemos experiencia, aunque no esté en el paquete, pero da muy cercano al momento de la quimioterapia. Pero ya que estos agentes son de larga duración, si hay un retraso en la quimioterapia, no importa mucho porque estos agentes duran mucho tiempo. Creo que puede haber un ahorro de tiempo al usarla oralmente y al usar esta droga que puede ser muy flexible. Demasiado palabras. Lo siento. Don't worry, Professor. Any other questions? So we will continue with the Onco Summit. Thank you very much, Professor. Thank you. It's been a real pleasure being with you Muchas today. gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Goodbye.